Buenas noches, pastora, ¿cómo estás? Muy buenas noches, André. Le damos gracias al Eterno por permitirnos hoy estar reunidos en este lugar. Un día más de vida, un día más de bendición. Dándole gracias al Eterno porque ya mañana llegamos a nuestro hermoso día de Shabbat. Creyendo que cada Shabbat tiene un propósito, tiene un tiempo maravilloso donde nos regocijamos con nuestros hermanos, con nuestros esposos, nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestra comunidad. Así que agradecidos porque definitivamente, como dice la Escritura, nuevas y cada día son sus misericordias, y lo vemos porque a nivel del mundo están ocurriendo muchas catástrofes y muchas situaciones difíciles donde podemos decir que el estar de pie, el estar vivos es una oportunidad para volvernos al Eterno, para pedirle que sea Él el que obre en nuestra casa, en nuestras vidas. Y sé que este tema va a traer mucha bendición. Es un tema donde sé que el Eterno va a poder darnos la libertad de comprender cuál es la diferencia entre religiosidad y entre santidad, que es un concepto totalmente diferente y donde muchos tal vez por querer vivir una vida de santidad están cayendo en una vida religiosa, en una vida aparente, en una vida que aparentemente puede mostrarse el agradar al Eterno, pero miramos con el tiempo y es algo que simplemente es una apariencia. Yo quiero, antes de presentar a mi invitado, y vamos a basarnos en el tema de Mateo 23, donde Yahshua acusa a los escribas y fariseos. Usted dirá, pues la religiosidad, una de las características es la hipocresía. Y dice entonces Yeshua a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo aquel que os digan que guardéis, guardelo, y hacedlo como conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sus hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hace todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus flaterías y sus flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de la sinagoga. Y buscan los aplausos en las plazas y los hombres que le llamen rabí, rabí. Pero vosotros que os llaméis rabí, porque uno es vuestro maestro, Yeshua, y todos sois hermanos. Entonces, ahí vamos entendiendo un poquito del tema que vamos a confrontar, y es que una de las características que hace la religión o la religiosidad es la hipocresía, es llevar una vida aparente ante un lugar, ante una congregación, pero dentro de su corazón realmente no hay nada. Ahí simplemente vamos a ver a través de este estudio que mucha gente está acostumbrada a un sitio, está acostumbrada a aparentar, a mostrar una santidad, y vamos a ver la diferencia que para muchos es santidad, lo que hacen para de pronto deslumbrar a los demás y querer disfrazar una vida conforme al Eterno, con actos religiosos, con cosas que hoy vamos a entender a la luz de este estudio. Realmente ha venido incrementándose mucho esto en las congregaciones, y es disfrazar, el llevar una relación con el Ruach HaKodesh, el llevar una vida íntima con él y llevar una apariencia total, simplemente por demostrarle a los demás que usted vive una vida plena, que vive una vida para Yeshua, que vive una vida entre comillas dentro de una comunidad, pero a pesar del tiempo y a pesar de los años y con las acciones vamos a entender que no es santidad, sino simplemente usted está siguiendo tal vez un lugar, o usted está siguiendo un nombre de una denominación, pero realmente no está siguiendo a Yeshua, porque cuando seguimos a Yeshua, las acciones, lo que está dentro de nosotros va siendo transformado de una manera sobrenatural. Pero cuando estamos dentro de una religión, cuando vivimos una vida aparente, vamos a ver que nuestra vida interior refleja todo lo contrario. Y yo quiero, antes de presentar, y es que una de las facetas religiosas es que la persona entra en un estado de amargura, en un estado de que no puede disfrutar el diario vivir, que no puede disfrutar
aún su familia, que no puede disfrutar su trabajo, no puede disfrutar aún dentro de la misma comunidad porque le han creado un esquema que el reír, que el ser feliz, que el poder gozarse está mal, que muchas veces santidad es tener cara de amargado, cara de aburrido, cara de velorio, llegar a la comunidad, nadie puede reír, nadie puede decir nada porque todo el mundo está en un acto de santidad. Y ahí estamos viendo pensamientos cerrados, porque ya muchas veces la persona llega hasta tal punto de que ya no disfruta nada con su pareja, no salen, no comparten, no salen a un parque, no salen con sus hijos a unas vacaciones, no salen de las cuatro paredes, porque piensan que el disfrutar es pecado. La religiosidad está llegando hasta ese punto que vemos más gente infeliz dentro de una comunidad que los que dicen no tener al Mashiach. Y a veces la gente que no tiene el Mashiach, a pesar de que están lejos de la presencia de Hashem, que están lejos del conocimiento de la verdad, viven gozosos, disfrutan su trabajo, disfrutan sus hijos, disfrutan su esposa, su esposo, viven cosas hermosas. Y a veces los que dicen tener la escritura, los que dicen tener una relación con el Espíritu de Yahweh que trae gozo, trae paz, miramos que no es así. Uno mira a los hijos amargados, los hijos encerrados en cuatro paredes, un hogar frustrado, una mujer frustrada, una mujer con una amargura terrible, un hombre que transfiere en su casa opresión. Y si miramos dentro de la comunidad pasa exactamente lo mismo. Entonces, por eso la persona que yo he traído a este programa el día de hoy, él tuvo una experiencia, parte de lo que vamos a enseñar. Él salió de un lugar donde le enseñaron muchos esquemas de hombres, muchos pensamientos dogmáticos, donde él creía que eso era santidad y él lo hacía por amor, tal vez de agradar al Eterno, porque todos queremos agradar al Eterno, pero muchas veces esos dogmas de hombres y esas cargas de hombre lo que hacen es matar también una emuná, matar cosas preciosas que podemos experimentar con el Rúa. Trae mucha aflicción, trae mucha opresión, trae mucha carga, y realmente para mí es una bendición que él esté esta noche con nosotros, porque cuando él llegó a nuestra comunidad era muy chistoso verlo, porque él rechazaba todo lo que veía en nuestra comunidad, porque él pensaba que tal vez nosotros estábamos cerrados y lo que él había aprendido en el otro lugar estaba bien, y cuando uno viene bajo un esquema uno choca. El primer choque es, ellos son cristianos, ellos están mal, ellos no están siguiendo la Torá, porque como ven que la gente danza, que la gente se goza, que la gente ríe, entonces a veces el religioso piensa que la santidad es cantar los signarios y decir aleluya, 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 y todo el mundo con la cara de velorio y piensan que eso es su santidad para el Eterno. Pero entonces, hoy vamos a ser libres, y yo sé que donde quiera que estés, en el país que te encuentres, te invitamos que abras tu corazón. Tal vez te habrán enseñado una vida aparente o te han enseñado conceptos de santidad errados. Te invito a que permitas que esta noche, a través de este programa, tu vida, tu familia, tu ministerio aún sea ministrado. Tal vez tú eres pastor y has cometido errores, tal vez has enseñado de una manera errada a tus ovejas a vivir una vida religiosa, amargada, frustrada, y tal vez hoy el Eterno a través de este mensaje quiere hablarte a ti, quiere hablar a tu ministerio, así que bienvenido. Gracias, es un placer estar acá esta noche con ustedes, brindando un poquito de experiencia de lo que el Eterno ha hecho en mi vida y en la vida de mi esposa. Entonces, muy agradecido con el Eterno primeramente, por la pastora, una invitación muy cordial, y yo sé que esto va a servir de mucha bendición para muchas personas. Entonces, principalmente les pediría a todos los que nos escuchan que en su corazón esté dispuesto en una actitud de escuchar y aprender. Bueno, Luis Miguel, cuéntanos cuántos años tienes, hace cuánto llegaste a nuestra comunidad, de qué manera te formaron y cuál fue el primer choque cuando llegaste por primera vez. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Y por qué lo pensaste?
Bueno, primeramente, ya hace 2 años, más o menos, tomamos la decisión con mi esposa de congregarnos y de hacerlo de corazón, de pronto sin carga, sin nada de eso, porque pues estábamos muriendo con respecto a eso. Cuando llegaste, bueno, ¿cuál fue el choque que tuviste la primera vez que entraste? La primera vez que entré, de pronto fue algo de tristeza en mi corazón, debido a que todo lo que yo quería en la otra comunidad estaba reflejado en esta comunidad. Y en la otra comunidad, ¿cuál de las cosas que tú crees que de pronto afectaron el tener una libertad como la que hoy tienes, porque nos vas a contar el antes y el ahora? ¿Cuáles fueron los esquemas que tú piensas que allí en ese lugar fueron religiosos para ti, que de pronto afectaron tu vida y aún tu matrimonio? La doble moral de la persona que enseñaba. La doble moral, digamos que afectó bastante. No fue solamente una familia, sino fueron muchas, en las cuales esta doble moral afectó. Digamos que de alguna manera es como si trajera un anatema sobre la vida de las personas que se congregaban en este lugar. Entonces digamos que una de esas era esa. Otra, de pronto los mismos pensamientos de aquella persona, pensamientos propios y no a la luz de la escritura en muchas cosas, ¿sí? O sea, es decir que en el lugar que tú estabas, la persona que enseñaba, a pesar de que hablaba de fiestas, que hablaba de nombres K2, de mandamientos, llevaba una vida pecaminosa. Sí, lastimosamente sí, afectó a muchas personas y con respecto a eso, pues digamos que ahí se empiezan a conocer por qué la comunidad no se prosperaba, porque muchas cosas que de pronto uno pensaba así y de pronto en el amor pues también uno decía, no, pues yo estoy haciendo las cosas bien, pero pues digamos que faltaba el autoexamen de cada uno, evaluarse y estar pensando, digamos, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué no sigue la bendición? ¿Por qué no pasa más allá? ¿Sí? Porque digamos, ya la gente que iba a la comunidad no era mucha, sino era más bien pocos, y se venían y se iban después. O sea, era algo que también uno decía, ¿por qué? O sea que había como un velo, una ceguera espiritual, realmente donde se estaba transfiriendo a todo el pueblo, a toda la comunidad, porque desde la cabeza estaba siendo transferido un espíritu engañoso, se puede decir así, ¿no? Sí, sí, la verdad no era realmente, digamos que verdad, ¿sí? Todo lo que él decía, o sea, del 100% de lo que decía, muy bonito y todo, pero de ese 100% que tanto estaba viviendo en ese entonces, la verdad creo que muy poco, porque pues el transgredir al menos uno, cuando uno es tan exigente en ciertas cosas, por ejemplo la escritura, de cómo se pronuncia, de que si así no, pues digamos que lleva mayor que grado de santidad, el cual no se estaba viviendo en ese lugar. Lo triste es que, digamos, la persona puede ser muy inteligente para captar la escritura, para enseñarla, pero realmente en su corazón no había nada, porque si bien sabemos que cuando una persona peca con conocimiento es mayor el juicio, y pues el pecado no era cualquiera porque era un pecado de adulterio, ¿no? Sí, señor. Entonces, miramos que estos tiempos es lo que estamos viendo cuando una persona le exige a otro que viva en santidad, que ore de esta manera, que haga esta tefilá, que haga estas oraciones así, que no puede comer el pan sin lavarse las manos, que no puede orar la mujer sin el velo, que no puede, y miramos que esos tipos de personas exigen muchas cosas exteriores, pero miramos que a la final esa persona se está condenando a sí misma y está llevando la condenación a otros, ¿no? Es colocar cargas que ni siquiera ellos pueden llevar y sí, digamos que de alguna manera era ver reflejado en la vida de él lo que estaba haciendo sobre un pueblo, ¿no? Porque a raíz de eso pues muchos pensamientos quedaron así, aunque también digamos que el testimonio cuando comencé, también pues digamos que
en el transcurso del programa, que lo podamos decir acá, va a ser muy bonito y vamos a ver cómo empezó todo eso. Cuando, bueno, digamos, para ti fue defraudada tu fe, porque cuando uno pone la confianza no solo en el hombre, sino digamos que piensa que el hombre como predica, como enseña, tal vez es un hombre del Eterno, puesto por el Eterno, y cuando ustedes vieron que había un pecado oculto, ¿cómo fue para ti y para tu esposa esa noticia? ¿Cómo lo asumiste? Primeramente fue algo muy duro, sí, digamos uno pone la mirada en el hombre y realmente se da cuenta de que, o sea, en dónde estaba puesta mi confianza. Y pues digamos ahí empiezan a recordar los escritos de la palabra en donde decían, pues yo soy el Eterno, quien te va a sustentar, quien te va a hacer todo lo que necesites, ¿sí? Entonces digamos que ahí empezaban esa serie de preguntas y fue más el conocimiento, empezarlo a vivir en parte, pero también entender que nuestra confianza nunca puede estar en una persona. Eso trajo a tu vida, porque cuando llegaron los dos, pues se veía mucha tristeza, ¿no? Yo cuando los veía unos jóvenes amargados, sin ja, oprimidos, su mirada no estaba muy opacada. Era ver que prácticamente como una frustración, ¿no? Sí, la verdad sí, porque digamos que el año anterior de haber llegado a la comunidad, nosotros con él estábamos organizando una especie de darle identidad a la comunidad, que tuviéramos, digamos, bueno, digamos nosotros en ese entonces, o yo en ese entonces utilizaba kipa, bueno, que la kipa, que digamos el vestuario de los hombres y de los niños debería ser sí el mismo, las mujeres recatadas, con respectivo, bueno, o sea, darle orden porque la verdad digamos que se estaba haciendo un poco a la ligera, ¿sí? Pero digamos que el hecho de quererlo hacer era con amor y pues por ver la comunidad, o sea, como un hijat, como dice la escritura. O sea, a ti te han formado que la santidad era por una kippah, porque la mujer usara cobertura, porque el hombre reflejara en su exterior una santidad. Eso es lo que te formaron en un pasado, ¿no? En parte sí, digamos que también la persona que supuestamente lo portaba, pues también era la que hacía, o sea, digamos, hacía la diferencia, no la prenda, porque pues eso también fue algo en un tiempo en el que también, o sea, se habló del tema, y digamos que era eso, sí, era mirar qué sí y qué no. Entonces digamos que en eso yo lo entendí, pero lo hacía más por, o sea, no era tanto, en un tiempo, no era tanto por seguirlo y que me la tenía que colocar, sino porque me gustaba, de pronto no era algo más allá de, pero digamos que empieza uno a entender más cosas y entonces practicar en convertirse en un judío y realmente pues aquí pues todas las cosas son hechas nuevas. Tocaste un punto muy clave y es uno de los que vamos a hablar hoy, es que una de las características del espíritu religioso en una persona o en un lugar es cuando hacen ver que la santidad es solo por lo exterior. Entonces esa persona, la mayoría, juzga muy severamente a las otras personas que no están, digamos, haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ejemplo, en el caso tuyo, que la kippah, que el que no usa la kippah, entonces no es una persona que esté bajo la cobertura de Yeshua. A las mujeres la juzgan que porque no usan velo cubriéndose en la oración. A la mujer entre más paliducha esté y blanca, entonces más santidad está. Tampoco le estoy diciendo que se pinte como un payaso, pero miramos que ya la gente juzga si la persona usa un maquillaje sobrio, un maquillaje suave, entonces que ya está condenada, ya se va a ir al infierno porque se maquilla, porque se pinta su cabello. Al hombre lo juzgan porque no va en corbata, la quejilá, porque si no va en corbata entonces es que no tiene santidad. Al pastor lo juzgan si no predica con corbata, piensan que el que entre más corbata y paño tenga, más pastor es, ¿cierto? Entonces miramos argumentos que la gente ha adquirido, pero que en la escritura en ninguna parte lo dice.
Entonces miramos que son esquemas puestos por hombres que nunca el mismo Yeshua los estableció, porque aquí partimos que nosotros no seguimos ni a una religión, no seguimos a una denominación, no somos judíos, sí, seguimos a Yeshua, ¿cierto? Entonces si miramos a través de los años, mucha gente sigue un dogma, sigue una religión, sigue una costumbre, y eso hace que la relación con el Rúa se vaya opacando. Porque yo te hago una pregunta, cuando tú naciste, ¿cómo naciste? ¿Cómo te vio el que te trajo? ¿Cómo fue? ¿Cómo te vio? Con amor, con felicidad. Y desnudo. Sí, también. ¿Cierto? Te vio tangible, te hizo, para él, te creó perfecto, cabello negro, ojos así, tamaño así, o sea, él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, o sea que a él no lo podemos impresionar con nada. Yo puedo mostrarme exteriormente con ningún maquillaje, en mi caso como mujer, con un velo acá que me cubra toda la cara, a ti ahorita con una corbata, con una kipá, con muchísimas cosas, pero ¿será que él conoce el exterior o el interior mío? El interior. No quiero decir, porque en nuestra comunidad somos muy celosos del recato de la mujer, de la vestidura del varón, nosotros somos muy cuidadosos de ese tipo de cosas, pero ya cuando yo entro a hacer ese fariseo, que cuando alguien llega a la comunidad por primera vez, por ejemplo, si llega un joven con jean y yo lo empiezo a cuestionar porque llegó así, a menospreciar, a rechazar, entonces pasa algo en mi corazón y es que mi corazón se va endureciendo, ¿no? Sí, claro. ¿Eso te pasó a ti? Sí, también me pasó, digamos que en medio de las enseñanzas uno decía, no, así es, y se cerraba a que así tenía que ser, y si no lo veía de esa manera, pues entonces tal era un mentiroso, pensaba uno en su humanidad, porque son pensamientos de hombre, muchas veces son eso. Entonces digamos que pasaba eso, por ejemplo, temas circunstanciales como la Brit Milá. Listos, bueno, ¿qué es la Brit Milá y por qué lo hacen? Entonces uno decía, bueno, si está con la circuncisión y ya va en el pacto, pues entonces supuestamente era una manera de ver lo que sí estaba haciendo acorde, como dice la Escritura. Pero entonces también llega un tiempo de libertad donde el Eterno empieza a mostrar por medio de su infinita misericordia lo que hizo Yeshua. Trajo libertad a un pueblo cautivo, bueno, y esa cautividad ¿a qué nos tenía? Entonces muchas veces decimos, salimos de la cautividad, pero ¿cómo se encuentra nuestra alma? Porque digamos que todo eso he venido aprendiendo y yo decía, pues gracias al Eterno porque Él sabe cómo mueve sus fichas. Entonces eso fue. O sea que el Eterno tenía un plan perfecto de haberte permitido vivir en un lugar donde solo se regían bajo costumbres, bajo leyes, bajo pensamientos dogmáticos de hombres judaicos, y poder hoy en día estar del otro lado sin salirse obviamente de la Torá, de sus fiestas, de sus mandamientos, pero con una libertad a través de Yeshua, ¿no? Sí, claro, y digamos que ese tiempo es muy bonito el ver cómo el Eterno ha hecho cosas en mi vida, en la vida de mi esposa, aún así en la vida de las personas que me rodean, y entender también que el Eterno es, o sea, ese cambio fue hecho con el mayor amor, como cuando una madre a un hijo, o sea, da a luz a un hijo, así. ¿Qué cambios has visto de salir de esos esquemas religiosos? Porque yo me acuerdo cuando tú llegaste pensaba que tocaba cantar solo en hebreo, ¿no? Sí, ese era otro punto. Que si no cantábamos en hebreo estábamos mal, estábamos pecando, que si cantábamos canciones pues para el Eterno, pero no en hebreo. Y algo que la Torá me enseña es que yo debo cantar con entendimiento, ¿no? Entonces muchos que han entrado a la restauración toman el error que si no cantan solo en hebreo están pecando, ¿no? Están fallando. Entonces eso también está mal porque el Eterno, Él conoce mi idioma, Él sabe quién soy yo, Él sabe el país que yo estoy, Él sabe cómo yo le puedo cantar, ¿no? Y si yo le canto algo que yo ni siquiera entiendo ni comprendo, ni siquiera sé pronunciar, pues estoy cantando algo que no le va a agradar a Él porque es algo exterior pero no interior.
Sí, digamos, algo particular con la música era eso, sí, pero digamos que el momento, y de pronto entrando un poquitico a cómo conocí yo, digamos que había un tiempo de oración en mi corazón. Yo antes asistía a una iglesia que se llama Cuadrangular, Iglesia Cuadrangular, Canal de Bendición. En ese entonces, bueno, yo me sentía incómodo en el lugar donde estaba. Yo decía, Padre, pero yo realmente necesito saber cuál es el propósito de mi vida, para qué fui creado y por qué, ¿sí? Yo quiero algo que sea más allá de lo que ellos enseñaban, porque yo decía, hay algo que es una esencia. En mi corazón estaba la esencia, ¿sí? Entonces, bueno, en ese tiempo conocía con mi esposa, y ella una vez me dijo, ay, me estoy congregando en tal lugar, allá es diferente a lo que normalmente usted conoce. Bueno, y digamos que en mi corazón estaba el hecho de ir, pero ir con un corazón dispuesto, que eso es muy importante en el lugar donde uno va. Si uno va con un corazón de pronto armado, pueda que no encuentre lo que está buscando. Pero si uno va con un corazón dispuesto, dice el Eterno que no lo desprecia. Entonces, ese día yo llegué, y bueno, me senté, y yo, bueno, listo, empezaron la reunión, los rezos que hacían en ese entonces. También había un momento especial, era donde colocaban las adoraciones. Entonces era un televisor pequeño, y me acuerdo tanto, y yo lo veía y era la letra hebrea, y debajo estaba la letra en español, ¿sí? Y una de esas canciones era un salmo, y yo decía, uy, qué bonito que le canten los salmos, porque los salmos alaban a las bondades del Eterno, y es muy bonito escucharlo en otro idioma. Entonces, al verlo reflejado yo en el español, yo decía, qué hermoso, qué bonito es adorarle hacia el Eterno. Sí, y era por eso. De pronto, más adelante entendí, en el Salmo 150, verso 7, creo que dice que todo lo que respire, alabe al Eterno. Y yo digo, pues, ¿cómo sería eso, digamos, si todo lo que respira? Entonces, vemos que los animales respiran, ¿sí? ¿Cómo ellos lo hacen? Y cada uno es único. Y cada uno en su idioma. Porque el león no puede ser igual que el mico. Exacto. Y cada uno en su idioma, ¿sí? Entonces, eso era algo muy bonito, y yo decía, he empezado a mirar eso con entendimiento, y ahorita, pues, gracias al Eterno veo libertad en ese sentido también. Pero especialmente amo la música hebrea, es por eso, ¿sí? Porque la letra tiene, o sea, digamos, cada palabra tiene varios significados, y es lo bonito. Rescato lo muy bonito que tiene, pero aún así todo lo que respira alaba al Eterno, y hablarle, cantarle en el idioma, pues también es algo muy bonito, y hay que saber que con entendimiento todo es muy bonito. ¿Qué piensas que fue el pensamiento más difícil de desligarte de religiosidad para llegar a tener como hoy en día esa libertad que tú sientes con tu esposa? Tomar una decisión con respecto a qué hacemos a raíz de lo que pasó. Bueno, más adelante yo creo que en el transcurso del tiempo que el Eterno nos permita contar el testimonio, pero digamos que haber tomado una decisión fue lo más trascendental, porque digamos veníamos de un tiempo personalmente con mi esposa que todo estaba bien, porque los dos estábamos apagados, nadie buscaba, sí, pero aún así había una necesidad del alma de buscar de lo que ya cuando uno conoce y pues digamos que se aparta con conocimiento es diferente, porque eso es una mentira. El Eterno ha hecho cosas en el corazón, y eso es lo que hace que retome otra vez a lo que el Eterno lo ha llamado. Entonces digamos que ese momento lo más bonito fue tomar una decisión y decir, basta ya de creernos que nosotros mismos nos exhortamos, que nosotros mismos cumplimos con la función de jalarnos las orejas, ¿sí? Entonces llega ese tiempo en donde entendemos eso, y yo digo, ya no más, no hagamos más eso. Y eso fue lo más duro, debido a que tomamos la decisión, empezamos a entrar a la comunidad, y se empieza a ver todas cosas como diferentes. Las danzas no son las mismas, y uno empieza a decir, sí, y uno es una persona que juzga mucho, y entonces no entiende muchas cosas, pero al principio es duro, pero ya después el Eterno empieza a traer libertad. Tocaste un punto muy importante, y es que cuando alguien está esquematizado en una religiosidad,
lo primero que entra es a cuestionarlo todo, ¿no? Todo le parece que no es de la manera correcta, y eso le pasaba mucho a los fariseos con los talmidim de Yeshua, cuando ellos estaban recogiendo las espigas el día de Shabbat y hacían acciones, digamos, que a ellos los enojaba y les irritaba, decía, pero ¿cómo tus talmidim van a estar trabajando el día de Shabbat? Y él los confrontaba, les decía, o sea que si un padre ve a su hijo morir, usted no lo va a rescatar. Lo confrontaba con la situación, con muchas cosas, porque él les estaba enseñando que esos ritos y esa forma no traía salvación, no traía sanidad, no traía liberación, porque Yeshua no vino a traernos una costumbre. Él era judío y obviamente él aplicaba toda la Torah, pero él nunca vino a decir paso A, paso E, paso E. Inclusive cuando miramos aquella mujer que se le postra a los pies y le riega el mejor perfume, los fariseos, los escribas asombrados de que por qué él se dejaba tocar de una prostituta, de que por qué él permitía esas cosas. Ahí nos enseña que cuando entramos en ese espíritu de religiosidad perdemos la compasión, perdemos la alegría de a que Él nos libertó. Él no nos libertó para vivir una religiosidad, para vivir amargados dentro de una comunidad. Él nos libertó para traer salvación a otros, para demostrar las obras de su amor, de su poder. Entonces vemos cómo Satanás ha querido camuflar dentro de las congregaciones. La gente está más distraída en tonterías que en lo principal, que son las almas. Entonces si llega el día del Shabbat y si el pan no está trenzado, la persona dice no podemos comer el pan porque no está trenzado, y entonces resulta que si no existe el pan trenzado, entonces no hay Shabbat. Cosas como esas, ¿sí ves? Pasaba una vez en una situación, fuimos a un lugar, a otro departamento de Colombia, y aquel hombre decía una cosa muy tonta y decía, yo no puedo hacer Shabbat con el pan porque el que hace el pan lo hace con manos inmundas. Entonces yo dije, pues tendrá que irse de este planeta, porque todos somos pecadores y todos tenemos que santificarnos a diario, ¿no? Entonces mira cómo la religiosidad lleva a una persona a cauterizar los pensamientos, y decía, no, y es que esa persona no está en santidad, entonces yo no puedo comer el pan, cosas como esas. O sea, yo no puedo ir donde mi familia, abrazarla porque está inmunda, está con lepra, está contaminado. Entonces empiezan a usar unos términos bruscos, agresivos. Entonces aún los hombres contra la mujer que enseña, empieza a ser brusco, empieza a ser agresivo, empieza a lanzar palabras soeces. Hace poquito llegaba a la comunidad una pareja y decía que donde ellos estaban, el pastor siempre decía que la mujer no tenía que enseñar, que la mujer solo era para la casa, para formar sus hijos, pero esto tenía una doble intención, y es donde no miramos más allá, estamos ciegos, que eso es lo que quiero que también hables, ese punto. Y él, claro, él tenía manipulado a todas las mujeres a su manera, sacaba textos fuera de contextos, pero el único temor que él tenía era el calentado que tenía, y era que él tenía un amante. Por eso es que él hablaba tan mal de las mujeres, expresaba tan mal de las mujeres en su congregación, pero él tenía una amante escondida y hablaba de Shabbat, hablaba de fiestas, hablaba de cosas. Entonces, ¿qué ha venido sucediendo? Eso es parte del tema del sábado, que va a ser tremendo, que voy a enseñar, y es que a través de la religiosidad ha venido un velo espiritual. ¿Tú cómo crees que tenías, cómo era tu ceguera, y cómo has aprendido a ver ahora que el Eterno ha hecho cambios en tu vida espiritual? Bueno, primeramente, digamos que se reflejaba, digamos, lo que su merced decía, el ejemplo de aquel pastor que hacía eso, ¿sí? Sí. Digamos que muchas veces uno no se entera, es que ahí va un punto muy importante, y es, a todo el mundo le decimos hermano, pero digamos, ¿cómo estamos dependientes de aquel hermano que le decimos así? Si digamos en medio de esas consecuencias y cosas así, no sabemos ni con quién vive, ni cuáles son sus problemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos decir que en medio de eso se puede ayudar a alguien si no conocemos realmente al que le decimos hermano? Eso por un lado. Por otro lado, también la tendencia a opacar a la mujer, ¿sí?
la tendencia a opacar a la mujer es vital, y a veces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y lo que pasa es que, digamos, en medio de esas situaciones lo que hace el hombre es justificar, y en medio de eso justifica las malas acciones y culpa a la mujer. Y digamos que mirándolo, digamos, las personas que nos enseñaban a nosotros, la mujer era muy consagrada al Eterno, consagrada en oración, en ayuno, o sea, muy esforzada, pero digamos que él no valoraba eso en ella y estaba buscando otras cosas en otra mujer. Démonos cuenta que la religión es una fachada, ¿no? De donde la persona aún manipula, y ahí es donde uno tiene que pedirle al Eterno que nos revele, porque dice que la unción del Santo nos enseñaría todas las cosas, y por eso es que mira este texto cuando en Mateo 23:13 dice: mas ay de vosotros, o sea, le estaba diciendo una advertencia, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entras vosotros, ni dejar entrar a los que han entrado. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, ¿sí? Largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Entonces démonos cuenta que es ese tipo de personas que se acostumbran a hacer las mismas repeticiones, oraciones falsas, el mismo sidur de pesa, que copa 1, copa 2, copa 3, copa 4, que la oración para el oriente, que si no ora de esta manera entonces está pecando, y miramos que la gente empieza a vivir una vida de solo dogmas, pero dentro de ellos espiritualmente se están muriendo, están cayendo en raíces aún del pasado, están cayendo en adulterio, están cayendo en pensamientos de envidia, de chisme, de murmuración, en pensamientos, raíces de odio, de resentimiento. Y entonces dámonos cuenta que es muy fácil hacerlo exterior, es muy fácil adquirir una nueva cultura, porque muchos creen que entrar a las raíces hebreas es adquirir una cultura y volverse judío, ¿cierto? Pero qué difícil es cuando yo entro a un lugar donde me transforma en mi interior. Y yo creo que ese fue el primer proceso que empezamos a hacer cuando tú entraste con Dayana. ¿Cómo fue ese proceso y ese choque de que no, yo creía que era el santo porque estaba circuncidado, porque usaba una kipá, porque usaba un talí, porque cantaba hebreo? Yo estaba súper bien. ¿Sí pensaste así? Humanamente sí. Respira. Humanamente uno sí piensa eso, piensa que de pronto esa actitud es la más correcta, pero digamos que en sí era una fachada, y digamos que en actitudes emocionalistas. Uh-huh. Sí, más o menos nosotros como seres humanos somos muy así. Hoy estábamos, mañana no sabemos, y empezamos a hacer tantas cosas así, y era ver también el reflejo de qué era la vida mía, ¿sí? A qué Señor, a qué amo en ese entonces le estaba sirviendo. Uh-huh. Y entender eso poco a poco era difícil, porque pues uno muchas veces dice, no, yo no quiero ser formado, pero la verdad quiere uno estar más bien en obediencia. Por ejemplo, algo que con mi esposa comentábamos era la obediencia. O sea, obedezcamos y estemos hasta el final. No sabemos hasta qué momento el Eterno tenga planeado algo con nosotros, y hemos visto su misericordia en muchas cosas. El simple hecho de que nos haya apartado en el momento adecuado y nos haya traído a esta casa, ¿sí? Con amor, porque es tan misericordioso con cada uno de nosotros, que gracias a Él no fue peor, no sé, gracias a Él no fue peor lo que se vivió. Cuando tú empezaste el proceso de la formación, porque es que al religioso lo que no le gusta es que le digan la verdad, ¿no? Si miramos cuando Yeshua confrontaba a los fariseos con la misma palabra, ¿cierto? Porque cuando Juan el Bautista estaba bautizando, él les decía víboras, serpientes, ¿cierto? Porque él veía que estaban vestidos con sus talib, estaban haciendo chabá, estaban todo el tiempo en el templo supuestamente,
como hoy en día lo vemos muchos, que demuestran ser una vida espiritual, ¿cierto? Y miramos acá este texto cuando dice acá, 16, hay de vosotros guías ciegos de que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Entonces démonos cuenta que ellos siempre se fijaban por lo exterior, ¿sí? Entonces esquematizan. Una vez un pastor hizo un ejercicio muy interesante y lo invitaron a predicar a una congregación muy grande y él se fue vestido con harapos, o sea, se fue vestido como un indigente. Es una palabra un poco brusca, pero aquí en Colombia se le dice así. Entonces llegó por la puerta normal, los sugieres le decían, no, usted aquí no puede entrar, esto no es para usted. Más sin embargo, él insistió que lo dejaran entrar, entró, todo el mundo lo miraba feo, todo el mundo se burlaba, todo el mundo le decía, pero qué asco, y no, se cambiaban de silla, y a pesar que él no olía feo, simplemente estaba vestido de una manera así, tenía un costal, pero él iba bañado, iba perfumado, y todo el mundo lo miraba despectivamente, de arriba abajo, y pasó algo. Él dejó que pasara 15 minutos, y él alababa, se levantó al frente, y los de la alabanza lo miraban feo, de arriba abajo, y como que usted qué hace aquí, no es digno de estar acá. Cuando terminó la alabanza, llegó y el que lo había invitado, él dijo, hoy tenemos un invitado internacional, viene desde qué país, y y bueno, toda la cosa, y cuando pasó, era él. ¿Tú te imaginas cómo se sintieron los sugieres? ¿Cómo se sintieron los de la alabanza? Y él dijo, yo vine acá con un propósito, de demostrar que la religión está matando el amor, que la religión está llevando a las personas a que lo exterior sea mayor que lo interior. Y eso me quebrantó mucho y me confrontó, porque así estamos muchos. Nos hemos vuelto ese tipo de fariseos dentro de las congregaciones, que creemos que los únicos dignos y santos somos nosotros, que creemos que sabemos demasiado, que porque estamos en las fiestas, que porque estamos en Chabá, que porque sabemos los nombres, tenemos el derecho de menospreciar a los que no lo saben. Tenemos el derecho de menospreciar a aquellos que están afuera. Entonces, la posición del pueblo de Israel no es menospreciar. El Eterno no nos llamó a la verdad a creernos la élite, a creernos más santos que otros, a menospreciar a aquel que no sabe, sino a traer libertad a través de la Torá, a traer consolación y restauración, a abrir los ojos, pero sin una manera soberba y altiva. ¿Tú crees que cuando estabas bajo ese dogma religioso eras orgulloso? Sí. Claro. Ya eres libre porque lo puedes confesar. Sí, se ve reflejado en el cambio que se ha tenido, y digamos que es perder la sensibilidad por las almas, por el amor. No sé, yo pienso que este tiempo es muy bonito y el Eterno permite esto. Yo sé que las personas que nos escuchan en medio de sus corazones entiendan que el Eterno quiere hacer grandes cosas en ustedes, en el sentir de que la religiosidad no vale la pena. Cuando sucedió esto que les estaba contando, hay algo que es muy confrontante y que la gente se deja llevar siempre es por lo que ven, ¿sí? Y desafortunadamente Yeshua nunca vino ni por lo que se ve, ni a él le importó la posición social, la posición política, ni a él le importó formar gente docta, gente súper desarrollada intelectual. Si uno mira su equipo, ¿cuál era? Un Pedro, un Kefa, que solo era un pescador, miramos un doctor como un Lucas, miramos un ladrón como muchos dentro de su rebaño, ¿no? Dentro de su equipo, y miramos muchas otras cosas. Y ahí hay un texto muy maravilloso en Primera de Samuel 16:7, que es muy confrontante, y ahí es donde el Eterno uno lo quebranta también. Y dice, Samuel fue a escoger, ¿no?,
Fue a escoger el próximo rey de Israel y le dice, el versículo 7, Yahweh respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira ¿qué? El corazón. Si usted puede mirar a la persona más humilde, la que usted ve que no sabe hablar, la que tal vez se expresa mal, la que tal vez viene de un estatus social que no es muy bueno, y el Eterno tiene un propósito tremendo, ¿cierto? Pero la élite religiosa, que mira, no sabe hablar hebreo, no sabe decir Yeshua, no sabe cantar, no sabe hacer esto, no sabe hacer lo otro, no se sabe expresar bien. Entonces, el enemigo que ha querido colocar en los últimos tiempos, dureza. Entonces, escogen al que mejor sepa hablar, al que mejor sepa expresarse, pero tal vez esa persona no tiene corazón, no tiene nada dentro de su espíritu, está muerta. Entonces, si miramos David, a la luz de muchos no era nadie. David simplemente era el que cuidaba las ovejas, ¿cierto? Y miramos que el Eterno siempre es experto de romper los esquemas, de romper los dogmas. Él siempre cambia los planes del hombre para enseñarnos una vez más que no somos nosotros, ni es por la experiencia ni el conocimiento, que a él no le impresiona que usted tenga un talí, una kipá, no le impresiona si usted no se maquilla, a él no le impresiona si usted va con la falda más larga, porque usted puede ir con la falda más larga, usted puede ir sin maquillaje, usted puede ir como pastor con la corbata más elegante, pero si su espíritu y su corazón no ha sido restaurado, verdaderamente no ha sido edificado en el Rúa, es una persona simplemente muerta y hueca. Entonces miramos ¿qué está pasando en los últimos tiempos? Que la gente está mostrando una santidad fingida, una santidad por el maquillaje. Entonces, si la mujer entre más pálida, más santa es, pero la que usa un poco de labial es una endemoniada, ¿cierto? Y miramos que el hombre manipula muchas cosas, y verdaderamente, si usted va a ver, esas congregaciones viven en muchas amarguras. Sí, claro, digamos que algo que veía yo y estudiaba con mi esposa en 1 Samuel 15, sí. 22 dice, pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Eterno? ¿Los sacrificios que deben quemarse completamente, otros sacrificios, o obedecer los mandamientos del Señor? Pregunta. Es mejor obedecerle que ofrecer sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerle grasa de los carneros. Y así muchas veces está en nuestra vida. Digamos que los sacrificios en la religiosidad son las formas de vestir, los legalismos, y de alguna manera se vuelven también en sacrificios. Pero lo que el Eterno pide ahorita no es esos sacrificios, Él pide es que obedezcamos. Sí, porque realmente si tú vas a ver, hay lugares, por ejemplo, tan esclavizantes como, conozco congregaciones que los pastores abren todos los días culto, y en la mañana y en la tarde. Entonces, la gente no tiene derecho a trabajar, la gente no tiene derecho a estudiar, la gente no tiene derecho a tener tiempo con su familia. Entonces, miramos que tienen que estar allá metidos de sol a sol. No hay una libertad total donde la persona verdaderamente tenga una vida, ¿sí? Y no quiere decir que yo poder servirle al Padre todos los días sea una bendición, no. Pero cuando ya es una regla de hombre, cuando ya es algo por simplemente que el hombre estableció esa norma, ¿sí? Entonces miramos que la persona ya no lo disfruta. Cuando tú ya lo haces por imposición de hombre, sino por amor a aquel que te dio la vida eterna, aquel que te salvó y te redimió, aquel que te rescató y te perdonó todos nuestros pecados, entonces nos volvemos esclavos desde un lugar, mas no esclavos de Yeshua. Y vemos un hombre muy poderoso, que era muy sabio y era un hombre que sabía mucha Torah, y es Pablo. Decía, yo, esclavo de aquel que me llamó, ¿sí? Pero él tenía muy claro que su servicio y su vida no era para simplemente un lugar o esto, sino para el Eterno. Entonces miramos que en muchos lugares han establecido reglas, normas,
como esas. No, usted tiene que congregarse todos los días, en la mañana, en la tarde. Entonces miramos hogares amargados, divorciados, niños solos, abandonados, porque pues si el papá está de noche y de día, pues a qué horas va a estar con su hijo, a qué horas va a estar con su esposa, ¿sí? Entonces, por eso miramos muchas de esas mujeres, usted las ve en la congregación, sí, con la falda larga, sin maquillaje, pero amargadas. Y la amargura es un espíritu inmundo. Miramos con pobreza, que ahí vamos a hablar otra cosa de la religión, y yo quiero leer este texto en 2 Timoteo 3, versículo 1 en adelante. Dice: también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Yahweh. Pero específicamente yo le invito a que subraye en su Biblia, los que están escuchando en esta noche, el versículo 5 dice: que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella, a estos evita. Quiere decir que muestran una religión, una cara afuera, pero dentro de sí mismo no hay absolutamente nada. Si una mujer se la pasa en la congregación ayunando todos los días con la Biblia, todos los días allá metida, pero llega a la casa mal geniada, llega a gritar a sus hijos, llega a hacer sus cosas de mala voluntad, llega irritada, pues de nada le sirve un ayuno y estar todos los días metida ahí, ¿sí? Porque realmente si yo oro, se me tiene que ver la oración. Y si yo estoy en la presencia de Hashem, pues algo que se me va a reflejar es la paz, la shalom, el amor, la misericordia, ¿cierto? El cómo yo trato a las personas de mi casa, cómo yo trato a las personas en mi trabajo, cómo yo trato a las personas en el colegio, los que están en el colegio, en la universidad. Entonces, por eso es que mucha gente dice: pero ¿de qué le sirve a alguien estar dentro de un lugar si su vida no cambia? Su corazón sigue siendo igual o peor, ¿sí? Entonces, un punto de la religiosidad es eso: la persona puede estar celebrando fiestas, celebrando Shabbat, pero van al Shabbat amargados, van al Shabbat peleando, van al Shabbat con sueño, dormidos ahí. Ahora, si esquematizan que cada 8 días van a leer la misma porción, con todo el respeto a los que practican eso, las mismas oraciones y la misma canción cada 8 días, porque cuando tuvimos la oportunidad de ir a ese lugar, cantaban la misma canción, siempre. Y yo decía: ¿cómo una persona no va a morirse espiritualmente si no conoce la presencia de Hashem? Si en ese lugar no se le da libertad al Ruach, sin salirse de la Torah, ¿no? Pero la Torah nos enseña que es de Bereshit hasta Apocalipsis, ¿cierto? Y miramos un esquema religioso y es que solo enseñan 54 porciones todos los años, y de ahí no salen. Entonces no sería igual que el cristianismo. Te hago una pregunta hoy a ti: cuando enseñaban que solamente tocaba leer Lucas, Juan, Mateo, Marcos, ¿qué diferencia hay entre un dogma religioso a un dogma cristiano? No, pues digamos en ese sentido ninguno. Ahí es lo mismo, y digamos que gracias al Eterno la Torah es completa, ¿sí? Entonces, es completa, exactamente. En ese sentido es dar en el blanco, pero no a medias. Entonces démonos cuenta que ahí empezamos a ver dogmas, ¿sí? ¿Por qué dividen la escritura en 54 porciones si la Torah, la Taná es completa? ¿Sí? Yo puedo enseñar Parashá, claro, pero ¿por qué no enseñamos la Parashá completa? Todas. Si la escritura es revelada toda, ¿sí? Entonces empiezan reglas de hombres. No, es que tiene que ser de tal versículo a tal versículo. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? Un hombre llamado Maimónides.
porque él lo dijo, yo lo tengo que hacer. Entonces pasa como cuando, no sé si a ustedes en su congregación les sucedió, pero en mi congregación sí fue así, en la cristiana, y era que mi pastor le daba a uno un libro donde usted tenía que en su célula enseñar tal cual lo que decía ahí. Entonces dice uno, o sea, no hay relación, no hay oración, no hay revelación, el Rúa no me puede enseñar nada más porque solo es lo que diga el hombre. Entonces miramos que mucho pueblo está haciendo lo que Maimónides dijo, un hombre, un rabino, pero ni siquiera se toma la tarea de ir a la presencia y estudiar, escudriñar otras cosas, sino que solamente estudiar esas cosas. Y entonces cuando ya usted no enseña eso, dice, no, usted se está saliendo del camino. Escuchaba cosas absurdas, como que ya sana en Sucó una mata, ¿cierto? Lo que hacen las enramadas, la lula, todo ese tipo de cosas, entonces yo ya me sano con eso. No es exactamente igual que yo decir que me voy a sanar con el agua del Espíritu Santo. Aquí hay muchas congregaciones que usan eso, ¿no? Que el agua, que el pañuelo. Entonces, no, que ya hay que orar con el talí para que la gente se sane. Dogmas religiosos, religiosidad. Yo te digo, ¿será que un talí a mí me va a sanar? No. ¿Y tú por qué crees que caen en ese error? Y de pronto, digamos, de las mismas enseñanzas que han recibido, porque digamos que de alguna manera de lo que ellos tienen es lo mismo que recibieron, ¿no? Entonces de alguna manera erradamente se ha cometido el error, pero no han caído en cuenta porque sus vidas están de alguna manera contentas con lo que están recibiendo. Pero digamos que eso es muerte, ¿sí? En todo sentido, digamos que el caer en eso es dejar a un lado la libertad que Mashiach nos dio. Claro, porque realmente el único sanador, mediador es Yeshua. Entonces, yo personalmente he sido sana de diagnósticos de muerte sin ningún talín, sin imposición de manos tampoco de hombres, y por medio de la intimidad y la relación, Él ha hecho en mí milagros poderosos, que yo tengo comprobaciones, digamos, físicas de eso. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta cómo el enemigo ha venido trayendo pensamientos a lugares de diferentes maneras, en el cristianismo de una manera, pero cuando entran en la restauración empiezan a tener pensamientos como lo que te digo, no, que si el pan no está trenzado, entonces yo no me lo puedo comer porque estoy pecando, que si faltó lavado de manos, entonces estoy pecando, y tipo de dogmas. Y yo te digo, si seguimos así, yo creo que muchos van para el lado de los sacrificios. Muchos van a llegar hasta el punto de que creen que entonces ya nuestro pesa no es Yeshua, sino el pesa es el Cordero. Y ya lo estamos viendo. Entonces por eso es que vemos gente dejándose crecer la barba, que no entiende ni por qué lo hace, gente se dejando crecer los moñitos aquí a los lados, gente se poniéndose pañoletas en la cabeza, que creen que eso es santidad. Yo te digo, ¿un cabello te hace santo? No. Yo creo que por más pelo que se deje, eso no le da santidad a nadie. Eso es una apariencia, pero muchos están llegando a perder la verdadera fe, la verdadera emuná. Porque tristemente, ¿contra qué fue lo que más peleó Yeshua cuando vino? La religiosidad que se vivía en la época y también, digamos, el esquema religioso que habían formado muchos varones, ¿sí? Supuestamente en su sabia opinión. Digamos que eso fue factor fundamental y que Yeshua venía a quitar todo eso, porque gracias a eso, pues ahorita actualmente tenemos una Torá, gracias a eso, digamos, hemos perdido ese velo, ¿sí? Gracias al Eterno y también en medio de sus familias que se empieza a reflejar en este tiempo, gracias al testimonio que el Eterno permite por libertad, ¿no? Libertad en nuestros corazones y no tener más mentes cautivas en medio de aquello que enseñamos. Sí, porque realmente si miramos, así va a ser muy difícil, la verdad, que la generación siga al Mashiach. Porque si ellos ven unos papás fariseos, que en la iglesia la mamá no se maquilla, bueno, en fin, que el papá puede usar su cabello largo, su kipá,
su sí, lo que quiera, y llegan a la casa, ven unos papás amargados, unos papás peleando, ni siquiera disfrutan nada con sus hijos, ni siquiera jugar un fútbol, porque piensan que eso es pecado. El niño le puede estar diciendo, pero mamá, vamos a un cine, compartir. Yo no les digo que vayan a ver películas de Disney ni películas pecaminosas, pero digamos hay cosas muy sencillas y muy bonitas que pueden dejar una enseñanza, pero hoy en día todo lo vuelve en pecado, ¿no? Entonces, si usted va a andar en la bicicleta, que el que ama su cuerpo está pecando, entonces si usted hace ejercicio es pecado. Entonces, no es más pecado estar bien gordito y enfermo, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya le dogmatizan, no, que si usted hace ejercicio es porque usted es vanidoso. No, usted no va a exagerar de estar metido en un gimnasio 24 horas y dejar la Torah y dejar de hacer muchas cosas, pero si usted le dedica 1 hora diaria a su salud, pues usted está ganando vida, y el Eterno anhela que usted se ame también, ¿no? Pero en muchos lugares ya le meten al ejercicio pecado, todo lo que en este mundo. Entonces tendríamos que vivir sinceramente en una montaña. Yo creo que la gente religiosa no puede convivir en este sistema, en esta sociedad, porque le enseñan al niño que todo, si es un dibujo con una mancha, entonces que ya es el diablo, que ya es Satanás, que ya se está contaminando. Entonces vamos a tener niños traumados, niños que no se van a poder defender, niños que no van a poder sobrevivir a este sistema. Pero ¿quién está enseñando todo ese tipo de cosas? Y lo que estamos enfrentando cada día es más difícil. Otro punto con respecto a lo que su merced acaba de decir, digamos que se ve mucho, digamos que las personas que enseñan muchas veces enseñan cosas para los hijos de los demás, pero para los hijos de ellos, ¿qué? ¿Sí? Y esas son cosas que, digamos, también se vivía, y yo decía, en un tiempo yo decía, puede salir tanta sabiduría de este hombre, pero ¿qué tanto reflejan sus hijos? O sea, porque es que la primera batalla y la primera comunidad que cada uno como varón tiene que afrontar es su familia, ¿sí? Digamos que, y si en la casa no se someten los hijos y la esposa, pues muy difícilmente podrá hacer algo en una comunidad. Entonces digamos que es también evitar eso, evitar caer en esas serie de cosas, porque pues digamos que para mi familia todo lo bueno, pero para los demás el peso de la ley, el peso de la palabra. Entonces ese es otro punto que muchas veces gracias a eso entonces empiezan que porque es el hijo de la persona que enseña, entonces tiene privilegios. Entonces ahí van otros puntos en donde la familia empieza a mirar y dice, uy, ¿cómo así? O sea, no puedo hacer esto, pero ellos sí. Mire, pero digamos que son muchas cosas y entonces tienen que ser íntegros también, tanto los padres como aquellos hijos que vienen dentro de esa bendición. Es que realmente el vivir en santidad no es el querer mostrar lo que uno no es, sí, porque digamos cada uno somos únicos y tenemos una esencia, y todos tenemos una manera de pensar, una manera de ser sin salirnos de la escritura, pero realmente a eso es lo que yo voy. Mucha gente deja su forma de ser, mucha gente deja de ser extrovertida y cree que reír mucho es pecado, cree que jugar es pecado, cree que hacer un deporte es pecado, cree que, por ejemplo, las parejas, el salir un tiempo especial, apartarse, tener un tiempo romántico. Si usted mira, hoy en día los hogares que han caído en religiosidad son los que menos se aman. Sí, sí. ¿Por qué? Porque como no salen a una cita especial con su esposa, porque no comparten un tiempo aparte de la congregación, un tiempo aparte de los hijos, entonces esa relación cae en monotonía, cae en simplemente el cumplir en un lugar, el estar en 4 paredes, pero simplemente esa relación se va muriendo. Por ejemplo, caso tal veíamos en la comunidad donde yo antes asistía, y era el mismo ejemplo, era ver una mujer frustrada queriendo hacer muchas cosas, pero su esposo no lo permitía porque no era antitorá, según los pensamientos de él. Entonces digamos que ver una película era algo imposible, o si lo tenían que hacer tenían que alquilarla y verla en la casa. Digamos algo que es como apartarse del mundo, y pues, aún así estamos en el mundo, no pertenecemos a él,
pero digamos que era algo frustrante para ella ver que otras personas sí lo podían hacer y ella no lo podía hacer con esa libertad. Por ejemplo, otra cosa que se veía y se veía reflejada en la vida de ellos era la escasez, ¿sí? En todo momento venían apurados, que dinero, que no tengo para comer, no tengo para invitarlos, y todo era esperando a que la comunidad supliera esas necesidades. Entonces digamos que muchas veces ahí uno empieza a mirar que son cosas más allá de lo que sencillamente podemos ver. Entonces la invitación también en este tiempo es para aquellas personas que están viviendo esto en este tiempo. Entonces todo no es normal, no es normal que las personas que nos lideran sean en ese tipo amargadas, en ese tipo que no tengan tiempos con su familia, porque primeramente el Eterno les entregó la familia, ¿sí? Entonces es ver todo eso reflejado en lo que el Eterno ha permitido en este tiempo. Tocaste puntos muy bonitos, porque realmente ese dogma, ¿de dónde viene? Por ejemplo, de muchos como adquieren los pensamientos judíos, entonces para ellos es muy fácil, pero es que la gente no, como que no capta en el país que estamos, ¿no? Digamos, en Israel los hombres tienen el apoyo económico del gobierno, porque de todas las naciones llevan el diezmo allá, el dinero allá, y pueden sustentar las familias de allá, ¿sí? Ellos tienen esa oportunidad de estudiar todo el día la Torah porque a ellos les pagan por eso. Pero la esposa le toca trabajar, y el dogma de ellos es que la mujer es para la casa y para tener, si 10, 20 hijos, pues téngalos, no importa si aguanten hambre, no importa si sufra la mujer, no importa. Entonces en sí hay un machismo todavía y manipulan la Torah. Entonces no piensan qué siente la esposa, cómo se siente, qué sueña, cuáles son sus pensamientos, no. Entonces nos damos cuenta que la religiosidad está matando también la felicidad dentro del hogar, porque no se sienta un día a preguntarle, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué piensas? A los otros países fuera de Israel, yo no he visto el primero que le paguen por estudiar la Torá. Aquí en nuestro país no es así, ¿sí? Si usted no trabaja, pues no come, ¿sí? Si usted no lucha hombro a hombro con su esposo, la situación económica hoy en día, la verdad, no se presta para hacer un tipo de cosas de eso. En nuestra nación, no sé si en su país es así, pero en nuestro país, Colombia, la cuestión económica se ha complicado, y por ejemplo, si una sola golondrina no puede dar mucha cosa, entonces digamos, ¿cómo no va a estar una amargada una mujer que no tenga ni siquiera lo digno de vestirse bien, de que sus hijos tengan un buen alimento, un buen colegio? Entonces esa es otra parte del religioso, piensan que el ser pobre es ser humilde, que entre ustedes se vista más baby, con la ropita más dejada, es porque usted es humilde. Eso es un concepto muy errado. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, ¿ellos salieron pobres o salieron en bendición? En bendición. Ellos no salieron allá harapientos, no, ellos salieron en bendición. Los Talmidim nunca vivieron pobreza. Manipulan un texto que dice que salieron sin alforja, sin nada, sin maletas, sin nada, ¿cierto? Pero si leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, decían que unánimes juntos ellos vendían sus propiedades, los más ricos, para que a los talmidín, a los que hacían la obra, no les faltara nada. Si miramos en el Mishkan, ¿a los levitas les faltaba algo? No. ¿Tenían qué? Todo. Pero, entonces, ¿en qué texto me enseña que el estar en santidad, que el vivir para el Eterno tengo que estar en pobreza? Mis hijos tienen que estar en miseria. Yo tengo que estar en una condición económicamente mal para poder agradar al Eterno. No, es que yo puedo vivir una vida bendecida, una vida plena, mis hijos una vida bendecida, una vida plena, pero sin apartarme y sin que el dinero sea lo primero para mí. Es muy diferente. Sin que el dinero sea lo primero, pero date cuenta que un religioso, ¿qué te enseña a ti? Todo lo contrario. ¿Qué te enseña? Digamos, el llevar muchas cosas que digamos no son necesarias, digamos como viven
pero viven frustradamente, ¿sí? Digamos, en escasez, en tiempos difíciles, todo ese tiempo es difícil, todo el tiempo es difícil. Y yo decía, bueno, ahorita entendiendo un poquito más con respecto a la esposa es preguntarle si lo que está haciendo la hace feliz, ¿sí? Porque muchas veces uno piensa solo egoístamente y eso está mal. Digamos que invito a todos estos varones que nos escuchan a preguntarle a su esposa, ¿realmente esto te agrada? ¿Esto es lo que quieres? ¿Sí? Porque primeramente es lo primero que el Eterno nos regala y después viene la bendición que son los hijos. Pero entonces en ese lapso de tiempo conocemos a lo que va a ser nuestra vida para siempre. No, y que ponte a pensar, si un hijo ve a la mamá amargada, no la ve feliz, no la ve soñando, creciendo, ¿cómo le va a transferir felicidad a ese hijo? ¿Cómo le vamos a demostrar que Yeshua es un Yeshua de amor, un Yeshua que Él tiene misericordia de sus hijos? Porque dice la Escritura que qué padre que le pide pan le dará piedra a sus hijos, dice la Escritura. Entonces muchos ven a Yeshua como un Yeshua injusto, como un Yeshua castigador, como un Yeshua que solamente nos pide obligaciones, pero no como un Padre amoroso que también nos bendice y nos ama. Pero ¿quién hace ver así a Yeshua? Pues los mismos religiosos que van a una congregación y si el hijo quiere estudiar, el hijo quiere hacer otras cosas, no, porque eso es pecado, no estudies en la universidad porque te vas a desviar, no. Nosotros podemos ser grandes profesionales y grandes siervos. Nosotros podemos ser grandes empresarios y grandes siervos. Que el Eterno, yo creo que un papá se goza de ver un hijo bien. Yo creo que cuando un papá ve a su hijo comprando sus cosas, haciendo sus cosas, se siente feliz. Entonces yo creo que el Padre, el Eterno, quiere ver a un pueblo no frustrado, no amargado, no siendo infeliz, porque yo te digo, Satanás cómo se reirá de esos religiosos, ¿no? Satanás cómo se burlará de un hijo que dice, es que el hijo de Yahweh, y todo llevado, arruinado, amargado, frustrado, infeliz, ¿eso es el hijo de Yahweh? ¿Tú crees que los demonios no se burlan de los religiosos? ¿Tú qué piensas de eso? Que es verdad y que, digamos, en todos esos tiempos es frustrante ver cómo todas las ocasiones se ve y muchas veces hasta un inconverso cree más que uno en medio de eso, porque pasó un tiempo en donde, sí, esa mujer le decía, bueno, pero ¿qué es lo que predica? ¿Y quién es lo que usted predica con respecto? Era para pagar el arriendo de un lugar. Y muchas veces era ver que no estaba aferrado ni siquiera en aquellas personas, pero debido a lo mismo, que seguíamos lo que él nos había enseñado, pero entonces digamos que de alguna manera había colocado ese velo y vemos qué pasó con el pueblo de Israel cuando Josué estuvo acá, trajo el anatema, y ese anatema fue, en ese tiempo fue la muerte de muchos, pero es ver también en ese tiempo de pronto la muerte también espiritual de muchas personas, de pronto la ruina en muchas cosas, y el santificar eso cuesta, pero pues el Eterno en medio de su misericordia nos dice, ahí estoy con ustedes. Es que date cuenta que cuando una persona es infeliz, ¿qué transfiere? Lo mismo, o sea, infelicidad. Si yo como siervo vivo frustrado, vivo desanimado, yo no creo, la verdad no creo en una persona que esté en escasez y viva feliz. No, yo no creo que uno estar pidiendo plata prestada sea felicidad, ¿sí? Entonces démonos cuenta que a veces la gente también le echa la culpa al diablo, ¿no? Es que el diablo le está atacando sus finanzas, el diablo lo tiene a usted llevado, pero ¿sabes que ese diablo a veces es uno mismo? Porque uno va a ver y uno le pregunta a la persona, ¿tú qué haces para salir adelante? No, yo oro, yo ayuno, yo me estoy congregando juicioso todos los chavas. Y así va a llegar la bendición solamente. No. Entonces si uno mira, y si son bien envidiosos con los del mundo y los critican,
es que esos sí son bien avaros, son bien, les gusta aparentar, se compraron un carro, se compraron una casa, y es que, date cuenta que el religioso es envidioso y criticón. ¿Por qué no hace lo mismo? ¿Es que acaso el Eterno no nos da herramientas para trabajar? ¿Es que acaso el Eterno no nos ha dado dones, habilidades para trabajar y estar bien también? Claro. Entonces, el religioso es chismoso, criticón y envidioso. Y dice al demás que es avaro, que es codicioso, pero ¿él qué hace? Y después le echan la culpa a Dios, ¿no? Al Eterno. Es que el Padre, yo no sé por qué no me bendice, yo no sé por qué no me prospera, pero si es un vago que no quiere hacer nada, ¿cómo lo va a prosperar? Importante, sí, es muy cierto, y digamos que en medio de ese silencio pienso en todas esas situaciones que el Eterno permitió que pasáramos para enseñar y hablar del testimonio, que es lo más importante. Y así es como se vive escasamente con eso, porque no, y es que los demás como tienen y nosotros no, pero vea, ellos están en una mentira. Entonces digamos que hay muchas cosas con respecto a eso que duelen, y digamos en ese tiempo de libertad, digamos que da la victoria, porque es ver cómo nos amamos, ¿sí? Y cómo permite por su palabra que nosotros seamos justificados delante de Él. Es ver el amor de Mashiach en medio de nuestras vidas. Hay un texto sobre eso y está en 1 Timoteo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Mira, y es peor que un incrédulo. Tremendo, ¿no? Entonces quiere decir que el Eterno, ¿será que le agrada a alguien amargado, arruinado, una persona que no aspire, que no sueñe dentro de una comunidad, llevando un evangelio entre comillas, llevando una familia a hacer ver que el Eterno no es un Eterno de amor y misericordia? Pero es que en este sistema tenemos que aprender a sobrevivir. Yo he entendido eso en este último tiempo, cada día mayormente. Yo no puedo esperar a vivir como Israel, porque es que yo no tengo lo que Israel hace, porque allá tienen otras leyes, tienen otras cosas. Nosotros estamos en otra nación y tenemos que aprender a sobrevivir según nuestra nación, según en el país, en el lugar donde tenemos. Yo no puedo pensar, algo que me marcó una frase de un pastor muy sabio, y es que yo no puedo pretender que lo que tiene ese pastor lo tenga yo. No, si ese pastor lo tiene, yo no puedo tener algo, y si a mí me tocó de una manera, yo tengo que saber cómo sobrellevar esa situación en mi vida, porque a veces los pastores también se frustran y dicen, pero ¿por qué? Por ejemplo, el de Avivamiento tiene casi un coliseo y es rico y es millonario. Eso es cuestión de él, pero si al pastor le tocó trabajar para su familia, le tocó luchar, le tocó sobrevivir, el Eterno no lo va a juzgar, porque lo va a juzgar si ve a unos hijos con la ropa rota, aguantando hambre, y eso es humildad y santidad. No, eso es miseria y pobreza. Entonces yo tengo que poner los pies en la tierra, en qué lugar estoy, en qué país estoy, en qué condición el Eterno a mí me llamó. Porque si miramos, yo no puedo pretender copiar a otros, ¿no? Porque el religioso, ¿qué hace? Copia. Sí, el religioso se copia de lo que ve y de lo que cree que es correcto. Digamos que ese tiempo en donde uno piensa que lo que está diciendo es la verdad, y digamos que es la misma certeza que tienen ahí. Pero digamos que otro punto muy importante con respecto a lo que uno tiene y lo que no tiene es que uno tiene que ser agradecido aún así por lo que no tiene, ¿sí? Agradecido en todo momento. Digamos que hay que entender que el Eterno permite que cada persona sea bendecida, porque Él sabe a quién les da y por qué lo hace, ¿sí? Entonces eso sería cuestionar el hecho de que el Eterno bendiga a una persona más que a otra. Es estar contento con lo que el Eterno nos ha dado y vivir feliz con eso. Eso es algo súper importante, porque si el Eterno a ti te dio, por ejemplo, la bendición de vivir en arriendo y tener todo, aún en eso eres rico. En ese lugar donde tú estás, eres rico.
Si el Eterno te otorgó el ser dueño de una casa, eres rico. Pero lo triste es conformarme, digamos, creyendo que soy más santo si vivo en total miseria, si no lucho, si no persevero, si no hago muchas cosas. Por ejemplo, a los jóvenes de acá siempre les inculcamos, ya cuando van terminando su etapa de bachiller, ¿qué vas a estudiar en la universidad? ¿A qué te vas a enfocar? Somos muy cansones con eso, con el ROE, porque no queremos verlos frustrados, no queremos verlos arruinados, no queremos ver que lleguen a su hogar sin un sueño, sin una visión, sin un propósito. Aún ellos nos han visto trabajando, nos han visto luchando. Nunca hasta el día de hoy hemos dicho que el Padre nos dé todo, ¿sí? Entonces, hemos tenido una visión muy diferente, ¿sí? Y aún a los pastores que el Padre nos permite formar, les enseñamos, sueñen con una visión distinta. Trabajen, luchen, perseveren por sus sueños, crean, proyéctense, hagan otras cosas. Porque el pastor no es el que tiene que vivir en pobreza, en miseria, amargado, frustrado, y por eso es pastor. No, para mí eso es un esquema religioso. Si miramos esos dogmas, ¿de dónde crecieron? No, que el pastor no tiene derecho a comprarse nada, que el pastor no tiene derecho a estudiar, que el pastor no tiene derecho a progresar, el pastor no tiene derecho a nada. ¿Sí es como el pueblo forma los esquemas? ¿Y qué tanto pesan? Y digamos que gracias al Eterno no permitió una generación en medio de esa maldición, ¿no? Porque eso sería aún peor. Y digamos que lo peor es que la generación pague las consecuencias de una mala formación. Claro, porque si formamos una generación sin sueños, sin misión, sin crecer, sin avanzar, limitarles, aún el pensar que ellos no pueden ejercer otra cosa. Todos no son llamados a pastorear, ¿o sí? No. Bueno, y entonces, si enseñamos a un pueblo a que no se levante dentro de los dones, dentro de sus capacidades, ¿qué va a pasar? ¿Muerte? ¿Qué va a pasar con esta generación? Porque en muchos lugares le dicen, usted no puede estudiar, usted no puede trabajar porque todo es del diablo. Entonces, ¿de qué va a vivir esa persona? ¿Cómo va a sobrevivir a un sistema económico que estamos en decadencia? Porque yo creo que a nivel del mundo hemos visto una cuestión económica muy complicada. Ya la economía no es igual que antes. Usted miraba y la economía de un tiempo para acá, la cuestión, las cosas no son fáciles. Entonces, si la persona no tiene cómo sobrevivir, cómo poder llevar una vida distinta, y le enseñamos que solamente tiene que estar en la iglesia todo el tiempo, y no lo llevamos a cambiar su mentalidad y a crecer y a desarrollar otras habilidades, ¿de qué va a vivir esa persona? Una vez tuve una consejería de una persona y era muy triste. Tenía 8 hijos, casi las 12 tribus de Israel. Y a ese hombre le salió un trabajo, imagínate, ¿tú sabes qué es mantener 8 hijos? Ese era algo muy duro, todavía no sé. Perfecto. Cuando te llegue el 1 vas a saber. Un poquito, Andrés nos lleva una ventaja, ya tiene 2. Él sabe los números que se manejan en una familia. Él maneja una familia, digamos, de 5, hablemoslo así, 3, 5, ¿sí? Más o menos. Y los gastos no son fáciles cuando uno quiere algo digno, ¿no? No estamos hablando tampoco de lujos, pero algo digno, un buen colegio, una buena alimentación, un buen vestido. Los gastos son altos. Y pongámonos a pensar en la persona, 8 hijos, y le salió un trabajo del sábado, le tocaba medio tiempo, o sea que él podía congregarse en las horas de la tarde solo el sábado, y el pastor le pareció muy fácil decirle, si usted no se congrega todo el sábado, aquí no sirve, se va. Pues ¿qué pasó con la fe de ese hombre? Decía, pero si yo no trabajo, ¿cómo van a comer mis hijos? ¿Cómo va a comer mi esposa? Es que yo no puedo hacer más porque yo no tengo una empresa, yo no soy empresario, yo tengo que sujetarme a mi jefe. Y entonces el pastor seguía con su dureza y con su obstinación. No, pues es que usted tiene que estar todo el día acá. Entonces la pregunta es, ¿será que el pastor le iba a mantener los 8 hijos al pobre hombre? No, no iba a sacar de su bolsillo y ¿sabe qué? Yo no voy a mantener sus hijos, ¿sí? Porque si yo puedo hacer eso, perfecto. Entonces démonos cuenta que la falta de amor y compasión hace cometer a la religiosidad errores. Aún así, si lo vemos ese punto de vista con respecto al día, ¿no? Sí. Porque era el día. Pero digamos, si este hombre
en el amor de trabajar y de llegar por la tarde, dice, bueno, yo puedo estar otros días con otras familias, salir a enseñarles, salir a buscar a aquellos que realmente necesitan. Ahí está haciendo Shabbat, y es lo que dice Mashiach. En medio de la libertad que Él quería en nosotros era eso, que no nos encerráramos solo en la letra, porque la letra mata, sino llegar más allá, porque es que el Espíritu vivifica, y vivifica que la familia, que es el pilar fundamental de la sociedad. Sí, porque realmente el Eterno también tiene tiempos, pero yo también sé que Él es bueno y Él abre puertas donde a veces da el tiempo, ¿cierto? Pero ustedes que tienen esa situación también con tu esposa, que trabajan por turnos, donde ustedes estuvieran en una comunidad así, no podrían trabajar. ¿Y de qué van a vivir? ¿De qué van a comer? ¿Sí? Si ustedes estuvieran en un lugar religioso donde digan, no, es que usted no puede trabajar, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a sobrevivir? Y después, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿Sí es? Analicemos esos puntos. Vamos a leer un texto en Mateo 15, versículo 7, que dice, desde el 6, dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mire que siempre lo que el Eterno vino a confrontar Yeshua fue la tradición, porque la mayoría dejaba de hacer cosas por solamente apariencia y por la tradición. Hipócritas, bien profetizó a vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrinas de mandamientos de hombres. Entonces démonos cuenta que realmente eso es lo que está sucediendo, ¿sí? A veces pensamos que Yeshua no le importa nuestra condición, que a él le importa es que cumplamos solo reglas, pero yo sé que él como padre ve la necesidad, ve la condición, vemos cómo estamos en estos tiempos, vemos que estamos luchando contra muchas situaciones muy difíciles, y yo pienso que la situación cada día estamos enfrentando no es fácil para ninguno. No sé en cada país cómo está la condición, pero en Colombia hoy salí, si no vi 5 familias pidiendo de comer de Venezuela, con los niños tirados en el piso. ¿Cuántos de ellos tendrán un título? ¿Cuántos de ellos tendrán una profesión? Y es muy degradable la condición de nuestro país vecino, y uno mirar esas condiciones y uno decir, Eterno, ayúdanos a permanecer fieles a ti, ayúdanos a amar, ayúdanos a ser fieles, pero ayúdanos a tener compasión. Porque digamos, un hombre que esté lleno de reglas y dogmas, créeme que no tiene compasión. La mayoría de esas personas terminan siendo personas injustas, personas duras de corazón, personas que solo les gusta acostumbrarse a hacer una ley, y aún usan la ley para hacer cosas que están mal en contra de la misma escritura, ¿sí? Entonces miramos ritos, ya la gente llega a una comunidad buscando la verdad y dice, no, usted no puede entrar si no se circuncida, por ejemplo. ¿Tú qué piensas de ese punto? La circuncisión, cuando llegó a mi vida, digamos que yo estaba en el primer amor en muchas cosas. Para mí todo esto era nuevo, cada palabra, cada enseñanza era algo sobrenatural. Y el pensamiento estaba casarme con mi esposa. En ese entonces busqué supuestamente, como dice la escritura, no todo el mundo se le pide un consejo, y hablé con la persona que nos lideraba. Digamos que en ese entonces yo pregunté cuál era el orden más específico para tener, bueno, la familia, estar en bendición. Primero me dijeron que era comprar el talí. ¿Sí? El talí, bueno, representa los tzitzit. O sea que para tú poder tener la bendición tenías que tener el talí. Sí, en ese entonces esa fue la manera, digamos que el orden que se siguió debido a lo que decía aquel hombre. Y bueno, yo dije, bueno, listo, está bien, bueno, lo compré, al principio contento, muy chévere, algo de estrenar algo es algo chévere. Y bueno, ¿y viste la bendición? Digamos que no en la manera como la veo ahorita,
Pero digamos que hay que entender que todo nos enseña para bien, ¿sí? En la palabra todo nos enseña para bien. Entonces, digamos que en ese tiempo fue eso, ¿sí? Fue eso, y como eran tiempos en los que se estaba viendo cosas diferentes, pues me pareció bonito. Bueno, ya después el siguiente paso y ya era con mi esposa, ¿sí? A finiquitar, digamos que ya después el hecho de casarnos. Entonces primero fue la circuncisión, fue en un lugar de garaje, algo así. Bueno, pedí el permiso, todo se hizo, las oraciones, pero pues de nada sirvió, porque pues digamos que yo seguía haciendo cosas indebidas. Digamos que no hubo una libertad en ese entonces, o sea, en vano, o en vano no, porque pues a mí me trajo muchas enseñanzas. O sea, yo creo que el Eterno permite esto para testificar. Eso fue en ese entonces. Ya después de eso nos casamos por lo civil. Hubo una libertad adicional con respecto a llegarme a mi esposa, y bueno, digamos que ese fue el tiempo de la circuncisión, y en donde lo veía más como un pacto, decía yo, que del Eterno y individual, ¿sí? Pero no sé, pienso que uno es muy ignorante en muchas cosas que hace. Ese es un punto importante, y démonos cuenta que cuando alguien no tiene, verdad, la presencia de Hashem total en su corazón y no ha nacido del Ruach, y tiene solo letra, no tiene ni siquiera la compasión, el corazón de llevar a la persona a una verdad, a una plenitud, ¿sí? Entonces el daño que se le hace, porque eso pasaba como cuando el dogma religioso cristiano le decía, vaya a un encuentro y en 3 días su vida va a cambiar, ¿sí? Y entonces la persona pagaba el encuentro y se iba 3 días para una finca y decía que en 3 días la vida le iba a cambiar, cosa que en 3 días nadie cambia, ¿sí? Hasta el día de hoy no he visto el primero que cambie en 3 días. Entonces miramos aquí a este lado, con tu testimonio, cosas como que compra el talí y se va a hacer millonario, hágase la circuncisión y se va a volver más santo, haga estas oraciones y usted va a ser bendecido. Entonces a veces criticamos los que estamos dentro de la religión, o dentro del dogma de que es raíces hebreas, y pensamos que si hacemos ciertas cosas nos va a mejorar la situación. Entonces muchas cosas se hacen por cabalá, por falta de conocimiento de la escritura, y porque simplemente otro escuchó a tal rabino hacerlo, entonces vio un video de YouTube y ya vino y lo enseñó a la congregación, se le comió entero todo ese mensaje, ni siquiera lo digerió, ni siquiera se dio cuenta si está a la luz de la escritura. Pensamos que como tiene cuántas visitas, digamos 1,000, 2,000, 5,000, entonces porque dice la verdad, y ya llevamos un mensaje copiado a la comunidad, pero ni siquiera nos tomamos la tarea de estudiarlo. Eso es lo que está pasando ahorita. De vivificarlo, porque, bueno, digamos, podemos escuchar muchas cosas y pueden ser material hasta bueno, pero digamos que eso queda para nosotros, ¿sí? Digamos que hemos entendido que hay cosas que se desechan lo malo y se deja solo lo bueno, ¿sí? Y entonces digamos que aprender a hacer eso en medio de todas esas enseñanzas es bueno, porque es de lo que le vas a dar de comer a una comunidad. Es que realmente algo que hemos aprendido con mi esposa es que yo tengo que tomarme la tarea de estudiarlo. Yo puedo recibir un mensaje, pero yo tengo que ir a la escritura, ¿sí? Yo no puedo decir, más los que son pastores, los siervos de una comunidad, no pueden coger un video de YouTube y llevarlo como tan irresponsablemente a su comunidad sin siquiera tomarse la tarea de estudiar, de orar, de meterse en la presencia del Eterno, de saber si eso es verdaderamente palabra de hombre o es verdaderamente palabra viva que escribió nuestro amado Yahweh. Entonces el peligro que estamos corriendo es eso, o sea, cada uno ha venido siguiendo fuentes, hombres, estructuras, costumbres, tradiciones, pensamientos dogmáticos, libros. Entonces ahora ya no leemos el de Castellanos, ya no leemos el de Maldonado, ya no leemos el de la profeta Wanda, sino ahora leemos el del rabino Jonathan, el del rabino no sé quién, y tal cual
llegamos a una comunidad y transferimos un mensaje, ¿sí? Entonces ni siquiera tomamos ese libro y miramos si eso viene escrito bajo la palabra, sino no, vamos y hacemos eso y simplemente las oraciones son estas, son 20, 30 oraciones y ya. ¿Por quién lo dice? El rabino tal. Entonces, como es de Israel, yo pienso que es algo escrito por el Eterno y ya, porque si miramos Israel, tiene cantidad de escuelas. Y cada escuela tiene un pensamiento diferente y ellos tienen sus libritos y hacen sus oraciones, según el rabino les dice, más no según la escritura dice. Entonces, ¿qué pasa con los hombres de hoy en día? Que llegan a la quejila y dicen, no, es que yo fui a Israel, y como fui a Israel y vi esto, así hay que hacerlo en la congregación. Entonces, creen que porque fue a un viaje a Israel, ya se cree el rabino, ya se cree el ungido, ya se cree el que sabe de hebreo, ya se cree el que lo sabe todo. Entonces, tal cual lo vi en Israel, así lo vamos a hacer acá. Cuando ni siquiera la escritura la leen, ni siquiera se toman el tiempo de orar, de ayunar, de mirar si eso realmente es así o no es así. Entonces te imaginas nosotros acá todos con sombrero grande, con vestidos de negro, porque como en Israel lo hacen, acá lo vamos a hacer igual. Lo único que falta es poner un muro en la congregación y orar ahí al lado del muro. Muchos ni siquiera toman el tiempo de saber por qué ese muro. ¿Por qué oran en el muro? ¿Qué pasa en ese muro? ¿Qué va a pasar a futuro? Entonces yo veo una cantidad de gente que no se toma el tiempo de investigar, de orar, y que simplemente no tienen una relación verdadera con el bendito Abacadosh, sino simplemente están siguiendo una tradición, una costumbre, un pensamiento dogmático. Esos son puntos muy peligrosos dentro de la religiosidad. Sí, digamos, analizando con respecto a la persona que nos enseñaba, nosotros, bueno, digamos, abríamos Shabbat, el día sábado, estábamos en la comunidad y se le hacían las aliyah, que son porciones de la palabra de la Torá. Entonces, digamos, pasaban y hacían ritos y cada hombre leía conforme cada porción. ¿Sí? Eran 7 varones que pasaban circuncidados a leer la escritura de esa manera. Entonces, mirando todo eso, yo decía, bueno, ¿en qué momento había algo más ahí? ¿Sí? Pero entonces es también entender que lo hacíamos era de esa manera. La persona que nos enseñaba, digamos que también es importante para aquellos que nos escuchan, sí, escudriñar, no, mirarlos un poquito más allá. ¿Cuál es su testimonio? ¿De dónde vienen? El por qué el Eterno los ha puesto ahí, si supuestamente fue así. Digamos que aquella persona que nos enseñaba a nosotros fue casada por lo civil, más no por la jupa, ¿sí? O bueno, más no por la iglesia como tal. Entonces digamos que el mirar todo eso y ver la relación o todo lo que sucedió después de más o menos 16 años, en donde se fracturaron varias familias debido a la división que hubo en una casa primeramente, ¿sí? Porque era una comunidad más grande. Es mirar, digamos, todos esos puntos de vista referentes a cada uno y mirar, porque digamos, si así el esposo formaba a su esposa, pues digamos que también ella iba a tener esa misma línea, ¿no? Entonces muchas veces el hombre también es culpable de lo que enseña en su casa. Y realmente si analizamos, pues para mí el mejor púlpito es la casa, porque realmente yo pienso que si yo me voy tranquilo a la congregación o puedo hablar todos los temas, porque cuando alguien no tiene tabús o no tiene una vida hipócrita, una vida oculta, puede hablar todos los temas, ¿sí? Pero cuando en una casa no hay transparencia, no hay santidad, hay temas que se evaden, ¿sí? Hay temas que se tapan, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la misma casa no se vive. Entonces va a ser muy difícil llegar a la congregación a hablar y realmente eso es lo que está ocurriendo. La religiosidad ha hecho que la gente lleve mucha apariencia, mucho esquema, muchas leyes, muchas normas, muchas
cosas, hasta la oración la han venido esquematizando tremendamente, cuando yo pienso que la oración más hermosa es lo que está acá, lo que el Padre sabe que yo soy. Cuando yo me acerco a Él sin hipocresía, sin apariencia, sin buscar las palabras forzadas de hombres escritas en un libro, porque hasta este punto estamos llegando ahorita, que la gente toma un libro para orar. Del catolicismo al judaísmo es igual. El catolicismo, ¿qué hace cuando van a la misa? No oran igual, las mismas oraciones, se postran ante una imagen y rezan 2, 3 horas las mismas. Y si miramos en el judaísmo, es exactamente, sacan un libro, hacen oraciones, repiten lo mismo. Entonces ahí no hay relación, ahí no hay revelación, ahí no hay espíritu, ahí no hay nada. Entonces nosotros tenemos que cuidar, y los que nos están escuchando en esta noche, cuiden mucho el corazón, de que no caigan en ese tipo de trampas del enemigo. El Eterno no nos está llamando ni a apariencias, ni a reglas, ni a vivir una vida fingida, ni a hacer oraciones vanas, ni a repetir lo que otros repiten. El Eterno quiere gente que ame, gente que viva, gente que sea genuina, gente que en su casa lleven a sus hijos a la felicidad con Yeshua, a vivir una vida conforme a la Escritura, pero sin amargura, sin apariencia, sin nada de eso. Entonces es parte del primer programa, porque sé que hay otra parte que tenemos que enseñarla, otros puntos que van conforme a la religiosidad, que lo vamos a enseñar entre 8 días, pero yo pienso que la reflexión esta noche es: no viva una vida hipócrita, no piense que la santidad son cosas exteriores, no piense que la santidad es repetir lo que otros dicen, no piense que llevar una vida amargada es algo que el Eterno está buscando. Simplemente sea transparente, rompa toda estructura, no siga una religión, siga a Yeshua, aquel que le llamó, aquel que lo salvó, aquel que le da vida, porque Él dice: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces es mi mensaje de reflexión. No sé qué reflexión quieras dar para despedirnos en esta noche. Bueno, hay otro versículo en Levítico 19, verso 1, ¿sí? El Eterno le dijo a Moshe: dile a los israelitas que sean santos, porque yo, el Adón, su Elohim, soy santo. Entonces digamos que con esta reflexión es el Eterno el que les dice hoy: sean santos como Él, como Mashiach fue santo. Entonces, en medio de ese tiempo, que sea el Eterno en medio de sus vidas haciendo cambios trascendentales, porque digamos que ahí afuera hay muchas personas que necesitan este cambio, que necesitan conocer realmente al Elohim de vida. Amén. El Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Así que, Andrés, para despedirnos, ¿vas a saludar a nuestros amados oyentes? Claro que sí, le vamos a dar un saludito a todos los que estuvieron ahí pendientes de este hermoso programa que el Eterno ha permitido el día de hoy. Bueno, y con este invitado maravilloso que también tenemos en este día, rompiendo muchos esquemas, ¿no? Amén, así es. Entonces estuvo conectadito por ahí. Bueno, un saludo primero que todo a mi esposita, que hace 8 días me hizo el reclamo que por qué no la saludé. Sí, toca que le digas que la amas, que hemos Claro dicho. que sí. Le voy a restituir por no haberte saludado. Estuvo Bexis Vargas, Nuestra amada comunidad de Fontibón. de Fontibón. Entonces también estuvo Claudia Zapata, Martín Ocampo desde Nuestro Argentina, amado Martín de Argentina. Juan Pablo Rivera. Amado. También estuvo por ahí bien conectadita Teresa Sánchez, Olga Lucía Díaz también acá hace parte de nuestra mesa de trabajo. de nuestra mesa de trabajo. Teresa Sánchez dice: amén, aleluya, shalom Israel. Nereida Vélez también estuvo conectadita. Claudia Zapata nos envió un saludito, nos dice: shalom, bendiciones. Gloria Ibáñez también, de acá de la casa, nos envía un saludo, dice: shalom amados y saludes a la mesa de trabajo. Gracias. Gracias. Bexis también, amén, shalom amados. Lisset Ripoll desde Arúa también estuvo conectadita. Nuestra amada fiel, bendiciones, Lisset. Katy Chávez. Katy de la Costa, ajá.
Isabel Varela también estuvo Nuestra amada Isabel. de Argentina. Liliana Barrera también estuvo conectadita. Bendiciones, una fiel oyente también. Karen Joana Torres y Fuentes. Nuestra amada Karen, un abrazo también. Nos manda un saludo, dice Shalom, mi pastora, bendiciones. Gracias, un abracito también. Estela Velasco desde Tuluá. Nuestra amada, un abrazo para la sierva y Alejandro y toda su familia. Así es, vos sabés que acá estamos en tu casa, estás en tu casa. ¿Oís? Oís. Fernando Malagón también estuvo conectadito y bueno, le damos gracias a todos aquellos también que estuvieron ahí conectados por su emisora RSA a través de la aplicación TuneIn Radio. No los podemos ver acá, pero bueno, les enviamos un grandísimo saludo y siempre estén ahí conectaditos. Ya mañana un día hermoso, ya un nuevo Shabbat, un nuevo día de victoria que tenemos, un día de reposo donde entregamos todo lo de la semana en ese día de descanso. Maravilloso Shabbat. No se pierdan también Pan de Vida a la mañana. Bueno, está a los pies del maestro, pero como sabemos estamos en el conteo del Omer. Mañana es el día 13 del conteo del Omer. Entonces, para que estén ahí pendientes, porque estamos estudiando las zorras, esas zorras que no las vemos, que se esconden mucho allá en lo más profundo de nuestro corazón, pero bueno, que están saliendo la estamos identificando para así poder corregir todo lo que tenemos aún también dentro de cada uno de nosotros. Entonces los bendecimos grandemente en esta maravillosa noche, que el Eterno les bendiga.